¿Cómo es un susurro? Así como cuando hablamos en secreto, ¿cierto? ¿Cuántos han hablado después de que apagan las luces en la casa que ya se van a dormir todos? ¿Cuántos han hablado hoy? Oiga, se hagan, ay, santo. Gloria a Dios. Susurro más que una palabra, así hemos titulado hoy lo que el Señor quiere decirnos. Y quiero que me acompañes al segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, del verso 17, del verso 13 en adelante. Y cuando lo tengan me dice amén. Tengo la nueva versión internacional, pero no difiere mucho de la Reina Valera, porque estuve mirando la Reina Valera. No me gustó la nueva traducción viviente porque habla de guerrilleros. Entonces ya era como muy caliente esa palabra. Pero bueno, dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. ¿No tienen Biblia? No, allá atrás hay, vean. Un soldado desarmado muere en guerra. Dice así la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Verso 13. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Refaín. David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor. Y declaró solemnemente: que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de hombres que se han jugado la vida y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron esos 3 héroes. Amén. Cierre sus ojos. Padre, damos gracias a ti, mi Rey. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu santo y bendito nombre, Señor. Porque no hay otro como tú. Señor, hoy, ¿qué quieres hacer? Señor, ¿qué nos quieres hablar? Que toda distracción se vaya. Que todo pase a un segundo plano, para que tú ocupes el lugar que has tomado, que te mereces y que es tuyo, que te pertenece. Los afanes, Señor, el mucho que hacer o la circunstancia difícil en este momento se va, porque tú empiezas a dar libertad a tu pueblo, porque tú empiezas a sanar, a restaurar y transformar. Porque hemos venido a buscar del Rey, y el Rey tiene esto y más para cada uno. Por eso en esta hora, papá, te damos gracias. Gracias por mirarnos, pero gracias por elegirnos. Gracias por lo que quieres hacer, porque nosotros hoy permitimos que se haga. En el nombre de Jesús. Y usted dice: amén. Gloria al Señor. Miremos este pasaje
¿Y cómo podríamos nosotros mirar el trasfondo de este pasaje? ¿Cómo sería la historia si nos ponemos a recordarla, o cómo nosotros haríamos más bien la historia para poder recordar la aplicación que nos lleve a cada día de nuestra vida el poder vivirla? ¿De qué manera lo podemos hacer? Yo digo, ¿de qué manera armamos una película con esto para que podamos decir, claro, la película que hice? Cada que nosotros necesitemos acordarnos de la palabra para poder vivirla. Recuerde que si por más que usted tenga y usted no lo quiera vivir, usted no lo viva, no va a pasar nada. De nada le sirve a usted tener 2 o 3 títulos, 2 o 3 profesiones, pero no ejerce ninguna. Entonces usted no tiene nada. Se puede tener 3 títulos, pero no trabaja, no ejerce ninguno de ellos, simplemente no tiene nada, tiene cartón ahí nada más. 3 títulos y es taxista. Bueno, también el taxista es un profesional. Bueno, hay unos profesionales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recordar esto? Yo quiero hacer algo, quiero narrarle la película para que usted pueda saber cómo es que lo va a recordar, cómo es que lo va a tener, cómo lo va a vivir a partir de hoy. Amén. Y resulta que David se crió en Belén. Y lo más posible es que al criarse allí, él tenía en los tiempos de siega, tenía esa sed que él estaba expresando en este momento. Pero entonces allí, él viviéndolo hoy actualmente, teniendo esa sed, David recuerda cuando jugaba con sus amigos allí cerca del pozo de Belén, de la puerta principal. Y entonces, él al recordar esto, se da cuenta que su ciudad amada en este momento se encuentra totalmente sitiada, se encuentra tomada por un grupo, por una pandilla que se llama los filisteos. Entonces él tiene esas dos fotos, esas 2 fotografías de niño jugando cerca del pozo donde iba a refrescarse cuando tenía sed. Pero hoy, que el rey tiene sed, pero el pozo no puede acudir a él, porque los filisteos están allí en el campo y tienen la ciudad tomada. Y entonces, David expresa ese susurro, ese deseo, y dice, ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Él es exclusivo en lo que pide. Me imagino que en Belén habían varios pozos y él pide del que está junto a la puerta. De ese es que quiere tomar él. Él no quiere tomar del que está al otro lado, no, de ese. Y él dice, ¿quién me diera de beber? ¿Quién me diera de beber? Pero él simplemente como usted lo hacía, o como nos contaba la hermana que se ganaba el castigo porque hacía ese susurro, no gritaba, sino que era un susurro. Diga susurro. Y él dice esto, inmediatamente los valientes salen arriesgando su vida a tomar lo que el rey había pedido. Pero ¿quiénes eran estos 3 valientes? Y quiero leerles preciso desde el verso 6, ahí mismo en el capítulo 23. Porque dice, del verso 9, perdón. Me estoy perdiendo, verso 8. Estos son los nombres de los soldados más valientes de David: José, Besabec, el Tacmonita, que era el principal de los 3 más famosos. En una batalla mató con su lanza a 800 hombres, préstele atención. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dado, el Ajojita, que también era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada.
Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos o el botín. El tercer valiente era Samá, hijo de Agé, el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Samá se plantó en medio del campo y lo defendió derrotando a los filisteos. El Señor le dio una gran victoria. Ahí tenemos los tres valientes, los tres hombres que en este caso salieron corriendo a traer lo que el rey estaba deseando. Si consideramos los diferentes tipos de conflictos que tuvieron estos tres hombres en los cuales ellos, o con los cuales ellos fueron reconocidos, con los cuales ellos pudieron ser llamados los valientes, y como dice la palabra, dentro de los más famosos, tenían el renombre porque ellos hicieron estas proezas, quedándose en solos y derrotando o permaneciendo firmes, cuidando lo que ellos consideraban valioso. Entonces, si nosotros miramos los diferentes tipos de conflictos por los cuales atravesó el pueblo de Israel, vemos que hay formas de servicio. Los tres valientes sirvieron en forma diferente, siendo ellos unos guerreros o unos soldados, que normalmente uno cree que el soldado siempre está listo para dar la guerra, ¿cierto? Pero ellos lo hicieron en una forma específica. Y podemos identificar las tres formas. En uno, tiempo donde el Señor llama para atacar al maligno o a sus fuerzas, las fuerzas del maligno. Dos, tiempo donde el conflicto sirve para ganar el botín, que fue lo que cada uno de estos hombres hicieron. Pero tres, tiempo donde somos llamados a permanecer firmes en nuestro terreno para actuar a la defensiva. No para atacar, sino para actuar a la defensiva, que fue lo que hizo el tercer valiente, Samá. Entonces, todo esto es muy poderoso y es de bendición. Pero, siempre existe el pero, ¿cierto? Pero si se hace en el tiempo oportuno. Si lo hacemos fuera de tiempo, entonces quizás podrá ser poderoso, pero no será bendición. Porque no es el tiempo de Dios. Recuerde que ellos en este momento, el pueblo de Israel se encontraba en plena cosecha, estaban en la siega, ya estaban listos para recoger, pero el campo donde tenían que ir a recoger estaba minado del pueblo enemigo. Es como si es decir que va a ir a coger la cosecha, pero el enemigo está ya esperando lo que usted llegue. Entonces, en ese momento ellos se encontraban con ese pleito, tenían ese pleito, que el campo donde estaba la siega estaba el enemigo. ¿Cuál era el tiempo oportuno entonces para poder hacer o recoger la siega? Si nosotros lo miramos en el tiempo de David y lo miramos en la actualidad, todo esto existe y nos da una característica en común. Las acciones que tuvieron los valientes y lo que usted y yo tenemos que hacer hoy, aunque en nuestro campo se encuentre el enemigo. Y lo que nos da en común esto es que siempre debemos actuar al beneficio del pueblo, no al beneficio nuestro. Y aquí es donde el Señor nos sigue confirmando lo que nos viene hablando, de que no pensemos en nosotros, no, a nosotros no, a su pueblo, porque en el momento en que yo lo hago para el pueblo, soy bendecido. Pero cuando yo lo hago solamente para mí, si yo voy al campo, logro entrar como uno de estos valientes y tomo solamente de la siega para mí, entonces, ¿lo demás qué? ¿Y los demás qué? ¿Será que entonces me va a durar a mí hasta que se termine el conflicto? Por eso el Señor nos manda y nos dice, actúa en el tiempo oportuno, pero a beneficio de todo el pueblo, de todo mi pueblo. Y esto es lo que representa. Si nosotros miramos los tres valientes, lo que ellos hicieron, aunque que quedaron solos peleando, todo lo hicieron a favor del pueblo. Porque el pueblo vino a reclamar el botín.
Y no le dijo el valiente que había allí, no, 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 ustedes no pelearon, ustedes me dejaron solo, váyanse. ¿Cierto que no? Hola, hola. ¿Cierto que no? Entonces, es allí donde nosotros necesitamos ver qué pasó. ¿Qué sucedió cuando estos valientes escucharon el susurro de David? ¿Por qué ellos salieron? Si nosotros miramos la acción de los tres valientes, lo que ellos hicieron durante el tiempo que sacaron beneficio para el pueblo, ahora estamos viendo algo diferente. ¿Cuál era el objetivo que ellos tenían cuando David susurra y ellos salen corriendo hacia el pozo de Belén para traer el agua? ¿Perdón? Honrar puede ser una, pero necesitamos mirar las cosas desde todos los planos para que nos demos cuenta si esos hombres, qué era lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo y si lo hacían bien o no. Porque acuérdese que el común es a beneficio del pueblo, ¿cierto? Pero ellos están haciendo eso a beneficio de... Entonces es lo que necesitamos nosotros mirar, porque el servicio que ellos estaban haciendo en ese momento era un servicio totalmente diferente a lo que fueron llamados a hacer. Y en eso me nacen tres preguntas. Como nadie salió, me tocó a mí otra vez, ¿cierto? Está buena, Guillermo, esa. Nadie salió, me tocó otra vez a mí, ¿cierto? Por eso yo les decía, cuando los llamen a recoger la bendición, diga que vaya el de siempre. A mí me nacen tres preguntas que quizá le nacen a usted. Y es, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué estos tres hombres arriesgaron su vida irrumpiendo en el campo enemigo o en el campo que tenía posesión el enemigo sin saber qué iba a pasar? ¿Será que ellos se pusieron a discutir entre ellos? Hey, vaya usted. Hey, no, yo no voy a ir por allá. Es que a mí no me has dicho nada. ¿Será que hubo una discusión entre ellos para poder saber quién iba a ir? No, porque la palabra dice que fueron, como quien dice, hey, vamos, usted cuida mi espalda y ya miramos el otro qué hace. El otro trae el agua, el otro vigilamos, para que no la derramemos en el camino. Si nos toca bolear espada, entonces usted cuida el vaso. Usted cuida el ministerio. Porque estos días en el matutino me acordaba la hermana Berta, una actividad que hicimos en un reencuentro donde solamente fueron líderes. Y en el reencuentro, en la entrada, a todos los líderes les entregamos un huevo. Bueno, aquí les voy a sapear la actividad para cuando les toque a ustedes. El huevo se llamaba el ministerio de cada uno. Y entonces cada uno tenía que cuidar ese huevo como su ministerio. Sí, un huevo, claro, crudo. No, porque es que cocinado no es muy fácil. No, un huevo crudo. No podía dejarlo tirado, no podía quebrarlo, no podía hacer nada sin el ministerio. Yo para donde me mueva me tengo que llevar al ministerio. Y entonces todos los que dejaban el huevito por ahí tirado, yo llegaba y lo cogía y me lo llevaba. ¡Ay, me robaron el huevo! ¡Ay, botó el ministerio! Y esta semana ella me recordaba, porque yo le decía que bueno, oremos al Señor, porque muchos de los que fueron a ese reencuentro no están. Y entonces la actividad se convirtió en una realidad. Pero si usted va y le pregunta a ellos hoy, ni siquiera se acuerdan de la actividad. Y es donde nosotros vemos un simple juego, pero es una realidad. Así como cuidaron el huevo,
así cuidaron el ministerio. Y por eso hoy no están. Y eso es lo que estos hombres estaban haciendo. Ellos salieron los tres, no discutieron. Ojo, abandonaron su puesto de trabajo y se fueron a cumplir el deseo del rey. ¿Será que lo hicieron bien? Entonces, ¿por qué lo hicieron? Ahora, la pregunta es, ¿usted se ha preguntado por qué Jesús fue a la cruz por usted y no dejó que usted fuera a la cruz? ¿Por qué Él murió por ti y por qué no dejó que usted muriera? Yo no era capaz, pero ¿por qué lo hizo Jesús? Por amor a mí, diga, por amor a mí. ¿Y sabe algo bien importante aquí? El amor no necesita explicación para poder entregarlo todo. Yo no necesito explicar por qué tengo que entregar todo. Y así Jesús no explicó por qué entregó todo por amor a nosotros. Cuando tú amas, tú entregas todo sin ninguna explicación. Usted no dice, yo te voy a amar si tú me. No, yo te amo incondicionalmente a pesar de. Y es por eso que el Señor nos dice que no sea en yugo desigual, porque entonces la carga sería más difícil. Segunda pregunta. ¿Necesitaron una orden estos tres valientes? Si nosotros tenemos presente que eran soldados y que como soldados ellos obedecen órdenes, el soldado no está sino para recibir órdenes. Vaya, venga, suba, baje, tírese al piso, levántese. Pero ellos aquí no recibieron una orden. Y dejaron su puesto abandonado porque su labor en ese momento era custodiar el rey. ¿Se imaginan donde al rey le hubiese pasado algo? Pero estaban cumpliendo el deseo del rey. ¿El rey los mandó? Ojo, que enseguida le van a responder a la pregunta. Entonces, es la parte en donde, ¿qué es lo que estamos buscando? Porque no sé si te ha pasado o conoces a alguien que le haya pasado que busca en la Biblia lo que pueden o no pueden hacer. No, es que en la Biblia no dice que yo eso no lo puedo hacer. Y es que la Biblia dice, vea, hay que hacerlo. ¿Le ha pasado o conoce a alguien? Pero resulta que ese alguien, que usted ya se está riendo y ya sabe quién es, no se interesa en lo más mínimo por hacer lo que debería hacer. Solamente le interesa una orden. Ese alguien, en otras palabras, busca las órdenes o las prohibiciones, pero no los deseos del rey. Busca los mandamientos, busca los preceptos, cómo hacerlo y cumplirlo al pie de la letra. Bueno, supuestamente al pie de la letra. Pero no busca conceder los deseos que el rey tiene. Y entonces lo que hace es que busca la letra y se olvidan del espíritu de la letra. Y les voy a poner un ejemplo para que usted pueda entender. Mateo capítulo 5, en el verso 17 y el verso 18, el Señor nos dice que Él ha venido para cumplir la ley y que las palabras de la ley de Dios se han de cumplir, pues son eternas, dice Jesús. Pero si miramos en el verso 21 de ese mismo capítulo 5 de Mateo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero en el verso 22 dice, pero yo os digo. ¿Será que cuando el Señor está diciendo, pero yo os digo, es que nos lo va a cambiar a lo que ya venía diciendo? ¿Nos va a decir otra cosa diferente? Si Él dijo que Él vino a hacer cumplir, pero no a quitar. Y yo quiero que usted le preste atención a esto. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio.
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nos está diciendo algo diferente a lo que está diciendo desde el inicio, de que Él vino a hacer cumplir la ley. Nos está diciendo lo que se debe de hacer. No nos está diciendo nada diferente. Aunque de un verso a otro parece que está cambiando, sigue siendo el mismo espíritu de la letra lo que nos está hablando. No está hablando solamente la letra, sino el espíritu de la letra. Nos está dando la enseñanza acerca de que conozcamos el corazón de Dios a través de conocer el espíritu de la letra. Los soldados no buscaron órdenes, sino complacer al rey. Esos 3 valientes no necesitaron, como buenos soldados, una orden. ¡Hey, vayan, tráigame agua! Y aquí viene esa tercera pregunta. ¿Cómo supieron del deseo del rey? David gritó. Y viene la respuesta para el hermano Guillermo, que dice que quedaban 27. ¿Dónde estaban los otros 27 que no escucharon el susurro del rey? Solamente 3 lo escucharon. Y David no gritó, David no dijo quiero agua, tengo sed. No. El Señor en la cruz, Él dijo tengo sed. Y los de abajo escucharon. Pero David, en su suspiro, en ese susurro, qué rico agua. ¿Cómo susurraban ustedes? Hola. Y usted lo hacía, hola, porque estaba el otro allá, pero David estaba solo. Entonces yo me imagino a David diciendo, qué rico agua de allá del pozo. ¿Dónde estaban los 3 valientes que escucharon el susurro de David? ¿Dónde estaban los 3 valientes? Estaban cerca y entendieron que el susurro era más que una palabra. Entendieron que el susurro era más que una palabra, era el deseo de complacer a su rey, porque lo amaban, porque no necesitaban una orden, porque lo único que querían era que su rey estuviera bien. Era lo único que deseaban, que su rey se encontrara bien. Y entonces es por eso que ese suspiro, ese susurro es convertido en más que una palabra para ellos. Porque es convertido en complacer, en deseo, en amor, en obediencia, en honra. Entonces es más que una palabra el susurro. Si David no gritó, entonces ellos ¿cómo se dieron cuenta? Y ellos se dan cuenta porque se encontraban lo suficientemente cerca para escuchar el susurro del rey. Tengo sed. Pero yo estoy seguro que si lo digo sin micrófono, atrás no me escuchan. Los que estén allí, los que estén ahí al corazón del Señor. Por eso cuando Pedro le dijo al Señor, hey, ¿ese qué? Que a toda hora es pegado el pecho suyo. Y el Señor le dice, déjelo, a mí me gusta que me hagan caricias. Déjelo. Pero Pedro se encontraba celoso porque quería también el espacio para ir hacia allá. Pero estar cerca del rey, si no nos encontramos lo suficientemente cerca de él, no lo vamos a escuchar, no vamos a oír su susurro, su suspiro. Tengamos presente que la tropa estaba ahí, que el ejército filisteo estaba ahí. Si David hubiera gritado, los 30, como decía el hermano ahora, se hubieran dado cuenta.
Y quizá la polémica hubiera sido mayor con 30. Pero solamente habían 3 que estaban al corazón del rey. Ellos entendieron. Y ellos estuvieron allí, esa oración insistente, permaneciendo en la batalla o al cruzar, al irrumpir en el campo de los filisteos. Porque la palabra no habla que ellos pelearon en ese cruce. Aunque David derrama el agua y dice, si me la bebo, sería como tomarme la sangre de aquellos que arriesgaron su vida para traerlo. Ahora, esto sería tomado como una deshonra. Yo arriesgo mi vida y entonces en vez de tomársela la bota, ¿cuál era la sed que tenía pues? Entonces quizás en el servicio que estamos prestando, usted y yo nos vamos a sentir deshonrados porque no valoraron mi esfuerzo. Pero el rey no hace esto. Y allí es donde los 3 valientes entienden la honra que el rey estaba haciendo y no lo contrario que el enemigo nos quiere llevar muchas veces a que veamos el punto negro en la pared blanca, que veamos lo malo de lo que nos está sucediendo, que es bueno. Porque la expresión de David, ¿quién me diera?, no es un anticipo del pedido del Señor cuando Él dice, hace esto en memoria de mí. ¿Acaso no podemos ver que el significado es lo mismo? David dice, ¿quién me diera? Y el Señor dice, hace esto en memoria de mí. ¿A qué nos está llamando a nosotros? Si usted es soldado del ejército de Dios, ¿a qué te está llamando cuando dice hace esto en memoria de mí? No es a que usted arriesgue todo por ese amor a Él. No es a que usted permanezca allí a los pies de Él, a su corazón, para usted poder escuchar el susurro y lo identifiquen más que una palabra para poder honrarlo y complacerlo porque le ama. Ahora, si usted está allí y escucha el susurro, ¿qué más necesita para obedecerle? ¿Qué necesita para obedecerle? Porque si tú y yo respondemos a esta solicitud, a este pedido, no estamos peleando la batalla del Señor como lo hizo José Bexebé. Tampoco respondiendo o repartiendo el botín como lo hizo Eleazar. Pero tampoco nos encontramos defendiendo la verdad como lo hizo Sama. ¿Qué era el trabajo de ellos, su servicio? ¿Cuál es el nuestro? Si nosotros estamos respondiendo a esa solicitud, hace esto en memoria de mí, y aquí a los que se van a bautizar, tienen que ver con esto. A los que participan de la cena, a los que dicen, no, yo no puedo participar de la cena. El Señor dice, hace esto en memoria de mí. Entonces, estamos nosotros respondiendo a esa petición, a ese pedido, a ese susurro, porque no nos está dando una orden. No es una orden. Él está diciendo, lanzando su susurro para que nosotros lo podamos identificar, porque si nosotros lo identificamos y cumplimos con esta solicitud, entonces lo que estamos realizando es algo enteramente para Cristo, un servicio que ofrecemos a su corazón. A Él. Porque cuando decimos hacer esto en memoria de mí, ¿dónde está el pueblo? Es una invitación que nos está haciendo a nosotros de poder exaltarlo a Él. Estamos respondiendo a su amor. Y es por eso que es
más que una palabra. El susurro es más que una palabra, porque estamos haciendo el servicio al corazón de nuestro Rey. Pero estamos allí, nos encontramos al corazón de Él, nos encontramos a sus pies, o necesitamos esperar que Él nos diga: no me estás obedeciendo, te brincaste el mandamiento, no quisiste dar la palabra, mira lo que pasó, no defendiste el botín, dejaste que se metieran en tu terreno, no fuiste bendecido para bendecir. Porque nos quedamos centrados pensando en nosotros mismos. Y nos pasa quizá lo que le pasó a los 27 valientes restantes. Cuando abrieron los ojos, hey, ¿dónde están los 3? Se fueron a traer un vaso de agua. 3 a traer un vaso de agua. Y quizás se escandalizan, pero cuando llegan ellos, agradan el corazón del Rey. ¿Estás agradando el corazón del Rey? ¿Estás agradando el corazón del Rey en cada uno de sus susurros? Por eso, mi hermano, no le busquemos los blancos, los negros a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor en su gran porcentaje habla en grises. Pero no busque ese gris a su conveniencia, donde diga esto lo puedo y esto no lo puedo hacer. No, porque por amor tú lo entregas todo. Por amor usted no se mira a usted mismo. Y por eso nuestro Señor dijo: ¿quieres seguirme? ¿Quieres seguirlo? ¿Quiere seguirlo? Niéguese. Niéguese. Y si usted se niega, entonces usted va a poder dar el amor a pesar de. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que esté pasando, le amarás. Le amarás. Yo no puedo decir que amo a mi esposa cuando estamos bien. Y cuando no, ay Señor, llévasela. No. Antes, al contrario, cuando nos encontramos mal es cuando más tiene que el amor brillar. Cuando sentimos que Dios no está cumpliendo la promesa, nuestro amor tiene que brillar. Pero sabes, cuando tú sientes que no está cumpliendo la promesa, es cuando la oración insistente hace la obra que tiene que hacer. Por eso, mi hermano, la palabra dice: no se cansen de orar. Cansémoslo a Él hasta que su obra esté culminada. O sea que o se cansa o termina la obra. ¿Cuál de las dos puede suceder primero? Vamos a hacerlo y escuchemos el susurro de Él, que es un susurro que es más que palabras. Amén. Póngase de pie. Para que de esta manera podamos nosotros hacerlo. Cierre sus ojos allí, iglesia. Señores, queremos estar en tu corazón. Queremos estar allí cerca de ti. No solamente para expresar lo que hay en nuestro corazón, sino para escuchar cada suspiro, como hacía Señor Juan, cada latido de tu corazón.
Señor, si cuando nosotros suspiramos cerca de alguien, nos preguntan la mayoría de veces de qué te acordaste. Que cuando nosotros podamos escuchar tu suspiro, podamos identificar que es más que una sola palabra. Que es más, Señor, de lo que podemos ofrecerte. Pero que lo hagamos, Señor, como estos tres valientes nos lo muestran, con valentía, con la plena convicción de lo que ellos tienen en su corazón para con el Rey. Que nosotros lo hagamos también con ese deseo, con ese anhelo, porque sabemos quién es nuestro Rey. Que no nos importa si tenemos que entrar al campo enemigo, que no nos importe si tenemos que embarrarnos, pero sobre todo, Señor, que podamos identificar si al cumplir el deseo, el suspiro, el susurro de tu corazón, tú nos quieres honrar, no recibiendo lo que tu corazón quiere. Que podamos identificar que es una honra hacia nosotros y no un desprecio. Que podamos discernir que es, Señor, un reconocimiento y no un rechazo. Porque si estos tres hombres eran famosos al cumplir el susurro del corazón del Rey, Señor, más fama iban a tener. Es por eso que es más que una palabra. Señor, todos los actos juntos es una canción. Una canción que con pasión, que con deseo te entregamos a ti, Señor. Por eso, Padre, te adoramos en esta hora.